nintzanean, ni beti kirola nuen maite eta beti nahi nuen kirola praktikatzea, baina gertatu zitzaidan nire garaian hori oso zaila zela. Eta orduan nik uste dut hori frustratu beharren, egin diana da kirolaren munduan jarraitzea, bai kirolari bezala, eta gero kirola munduan anbito askotan, bai jueza bezala, bai delegatua bezala, eta azken finean eukin nuen aukera saskibaloian sartzea, bai kontseiluan lehenengo eta bain presidenta bezala. El deporte es muy mediático y yo creo que lo que aporta sobre todo y lo que yo creo que es muy importante es la visibilidad, ¿no? Porque hay una frase de Marian Wright que dice algo así como que no puede ser lo que no puedes ver, ¿no? Entonces yo creo que el tener referentes y el que las jóvenes o las no tan jóvenes puedan ver que hay gente que está en diferentes ámbitos del deporte y que sean grandes referentes, pues hace que no les asuste hoy en día pues llegar a las metas o a los sueños que tienen ellas también, ¿no? Jokalariak, teknikoak, prentsare bai dago, afizionatua zaleak, babesleak, instituzioak, eta jende guzti horiekin bat egitea edo talde bat bezala lan egitea lortzea ez da erraza mundu honetan. Nik usten dut momentu honetan eskerreskua atera behar dela askotan, batez ere nik usten dut denon artean horrelako proiektu bat aurrera ateratzeko. Yo apuesto por un modelo de gestión en la que es más proponer que imponer, ¿no? Pongo por delante siempre a las personas, ¿no? Yo creo que cada uno somos diferentes y lo que tienes que intentar es sacar y dar lo mejor de ti mismo y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces, sobre todo, escuchar, y creo que, no sé, la firmeza no está reñida en ningún momento con una sonrisa. Beti nire ametsa hori izan, deporte profesionala, eta orduan, eraman dit posibilitatea ikusteko eta ikasteko, eta orduan, nik oso asko zor diot, batez ere saskibaloiari, hori argi daukat. El equipo humano que tengo en el club es gente que lleva muchos años en el club, somos pocos, y yo creo que a veces es un milagro, ¿no? que entre 4 o 5 se pueda organizar, por ejemplo, un partido de ACB con lo que conlleva, ¿no? Están implicados en el club, lo llevan dentro como si fuera suyo. Nunca ves una mala cara a pesar de los resultados deportivos que merman. Los lunes a veces es verdad que hay que venir con la charanga, ¿no? para animarnos a todos mutuamente, pero el equipo humano es que es maravilloso. Yo definiría el premio Aspegui con una palabra y es visibilidad. Esto ayuda a que las mujeres y las niñas puedan ver que se puede llegar, ¿no? Porque podemos seguro, no tengo ninguna duda, no tenemos nada que demostrar, pero para eso, para que la gente vea lo que hacemos, hace falta una visibilidad, y eso no hay más que agradecer. Yo desde luego lo agradezco aquí de todo corazón a Aspegui, que nos dé la posibilidad de tener esa visibilidad que es necesaria hoy en día en temas de igualdad, para que la gente sepa que las mujeres debemos, podemos y estamos.